El Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, realizó un estudio que reveló la existencia de diferencias bien significativas en la eficacia de los detergentes que se comercializan aquí en Chile. Para conversar de este tema nos acompaña el director del SERNAC, Lucas del Villar. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, vamos con el concepto primero, que de hecho tenía la duda con Pati acá. ¿Qué son los tensoactivos? Jamás lo había escuchado. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, los tensoactivos es el poder, la capacidad de limpieza que tienen estos productos. Estamos hablando de los detergentes y hay que tener en consideración que los detergentes para ropa representan el 50% del gasto familiar en limpieza. Y estamos hablando de un ítem muy importante, la canasta familiar, y por tanto la capacidad que tenga el consumidor para elegir de buena forma es muy relevante. Ahora, lo que ustedes hicieron en este análisis fue considerar el promedio tensoactivo y la solubilidad. De acuerdo a esto, ¿qué fue lo que detectaron? ¿Tiene que ver netamente con falta de información en el rotulado o con que derechamente se miente sobre esa información? Bueno, efectivamente el SERNAC hizo un estudio en un laboratorio, en el DICTUC de hecho, y analizamos varios aspectos. Uno es la concentración de tensoactivos, también el pH, solubilidad, varios elementos técnicos. Pero lo que le importa al consumidor en su casa, en primer término, es saber si el producto lava o no, deja limpia la ropa o no. O sea, ni siquiera se lava mejor, sino que lava. Que deja limpio. Que lava bien. Lo que promete. Porque recordemos que el consumidor tiene derecho a información respecto de lo que está comprando y por tanto el solo antecedente, solo información del precio no es suficiente. Yo necesito saber el precio en relación a una capacidad de limpieza. Y esa capacidad de limpieza tiene un nombre técnico, se llama tensoactivo, pero aquí lo importante es que el consumidor pueda tomar una buena decisión informada. Y es por eso que el SERNAC está promoviendo que se establezca una norma que obligue a rotular respecto de la concentración de tensoactivos. Lo que hizo el SERNAC hoy fue una fotografía en la cual tomamos 20 marcas y determinamos cuál lava mejor que otra. Y ahí vimos algunas brechas. No necesariamente la más cara lava mejor. Y por eso es importante que las personas puedan... Antes de ir al resultado, ¿qué indica hoy la normativa al respecto? ¿Tienen la obligación las empresas de informar sobre ese tipo de aspectos? No hay una norma técnica específica respecto de los tensoactivos en nuestro país. ¿Y la ley del consumidor? La ley del consumidor establece... ¿Interpretando esto? Exactamente, establece el derecho a la información veraz y oportuna del precio y las características relevantes. Si uno determina que la característica más relevante es saber si un producto lava o no, alguien podría deducir que debería informarse. Pero aquí lo relevante es lo siguiente: de las 20 marcas que analizó el SERNAC, solamente una informa de los tensoactivos y lo informa mal. Y establece un rango entre el 5 y el 15% y resulta que tiene una concentración menor. Es por eso que el SERNAC denunció a esa marca. Ahora, respecto de las otras, el consumidor no tiene cómo determinar cuál lava mejor que otra, y es por eso que vamos a trabajar en una mesa técnica y luego una regulación con el Ministerio de Economía para que se rotule adecuadamente la concentración de tensoactivos. Recordemos que hay otros atributos, por ejemplo, el aroma, la suavidad, que son valor agregado que finalmente las marcas ponen en los detergentes. Exactamente, y el SERNAC solicitó a 11 empresas que comprueben esos dichos. Por ejemplo, respecto de la propiedad de ser reciclable la bolsa, o por ejemplo, que son limpios de sulfatos u otros elementos que el SERNAC está solicitando comprobación. Ahora, director, en este sentido, la norma legal específica para este producto, que son los detergentes, pienso yo que tiene que emanar desde el Ministerio de Economía, evidentemente, ¿se podría también marcar un precedente para otros productos? Por ejemplo, el de la limpieza, jabones, cloro, donde también cuando uno ve la publicidad, la propaganda, se habla de el que deja más blanco, el que tiene mejor aroma, lo que usted dice, y justamente son esos componentes como los tensoactivos u otros que uno no conoce y que tampoco espera que salgan en el rotulado. Deberían, obviamente, pero como uno no sabe que existen... Bueno, efectivamente el SERNAC va a hacer otro estudio en otras áreas que efectivamente vemos que hay mercados, es que hay una desinformación. Es decir, no hay transparencia respecto a qué producto sirve más o no para el consumidor. En eso hemos estado trabajando. ¿Un cambio de paradigma en ese sentido con lo que ha sido lo habitual de los estudios del SERNAC que apuntan al precio, las diferencias de precio? Creemos que hay ciertas brechas en algunos mercados, que falta transparencia y por eso que estamos levantando este tema. Creemos que existe la necesidad, parte del consumidor, que no se puede quedar solo con el precio, y recordemos que estamos hablando de un mercado en el cual se invierte altas sumas en publicidad, pero esa publicidad no es idónea porque no le entrega la información más importante para el consumidor, que es saber si limpia más o menos este producto y yo poder, como consumidor, comparar cuál me conviene. Hay varias alternativas, el SERNAC lanzó este estudio, pero aquí lo importante es cambiar la estructura de este mercado para que sea obligatorio informar respecto de esta propiedad, que es la capacidad de lavado de estos detergentes. Es por eso que se va a hacer una mesa de trabajo para determinar elementos, pero aquí lo importante es que el consumidor tiene derecho a elegir informadamente y el solo precio no basta, sino que también la capacidad de limpieza.
Si usted lo ha dicho, se va a formar esa mesa de trabajo, pero en lo que respecta a este estudio, ¿se conversó con las empresas? ¿Cuál ha sido la explicación que ellos han entregado? Mira, la verdad es que no se ha conversado con ellas previamente. Esto es un estudio que hizo el CERNAC en base a ciertos elementos que son principalmente los porcentajes de ingreso, más bien cuál es el gasto familiar que se dedica a distintos productos y donde hay brechas en la información. Aquí vemos que es una brecha bastante relevante porque hay 8 marcas de las 20 que analizó el CERNAC respecto a su rotulación que informan respecto de los componentes de la fórmula, pero ninguno informa sobre estos tensoactivos, que básicamente es la capacidad de limpieza. Claro, lo pregunto en el fondo para saber cuál puede ser el ánimo de las empresas para entregar esta información en el corto plazo. Es decir, ¿hay que esperar a que se desarrolle esta norma técnica o tal vez puede existir la voluntad desde ya de ir entregando esta información, de irla incorporando los rotulados, no tener que esperar a que ya esté lista esta norma que puede tomar más tiempo? Bueno, efectivamente, una buena pregunta que tienen que responder ellos, pero desde el punto de vista del CERNAC, una buena práctica sería que ya empezaran a informar cuál es la concentración de tensoactivos, porque así pueden orientar al consumidor. De hecho, una empresa lo hizo defectuosamente y es denunciada por el CERNAC, pero se destaca, digamos, la apertura, claro, por lo menos. ¿Que lo hizo defectuosamente, perdón? Sí. Sí, porque, por 2 cosas. Uno, porque entregó solamente un rango entre un 5 y un 15% de tensoactivos, que prácticamente es todo el abanico de productos que existe. Pero adicionalmente, el porcentaje promedio que verificó en los estudios de laboratorio era 4,75, o sea, no cumplía con lo que informaba. Ahora, aquí lo importante es que el CERNAC va a empezar a informar respecto de brecha en los distintos mercados para que el consumidor pueda elegir libremente lo que más le conviene y con información que es básica. Claro, y en ese punto, lo último por mi parte por lo menos, director, en ese sentido, porque aquí hubo una empresa que sí rotuló, que en términos del producto no cumplía, pero por lo menos rotuló, el resto nada. Exacto. Hay un tema, evidentemente, con lo que es la publicidad en el paquete, en este caso. La rotulación, ¿dónde tiene que estar? También son algunos de los elementos que van a tener que estar dentro de esta norma específica que regule, porque claro, si uno se pone el tensoactivo atrás, bien abajito, o en la base del sachet grande familiar de detergente, no tiene mucho objeto. Bueno, para que la norma técnica sea eficaz requiere de una simplificación, que diga poder de limpieza y un porcentaje, por ejemplo. Eso se va a trabajar técnicamente. Y debería ser muy vistoso, eso hoy. Exactamente, tiene que ser muy vistoso. Ahora también hay que centrarse en la publicidad, porque si bien uno de los objetivos de la publicidad es motivar a la compra, también tiene un fin informacional y eso no hay que perderlo de vista. Recordemos que en otros países existe la publicidad comparativa. La publicidad comparativa en Chile se utiliza poco y es bueno para el consumidor, es sano, porque el consumidor sabe qué producto tiene mayor concentración de tensoactivos, tiene más limpieza y cuál no. Y eso no se utiliza comúnmente en nuestro país, por eso también un llamado a los avisadores a establecer esta diferenciación para que el consumidor tenga la mejor elección y se resguarden también sus derechos a información veraz y oportuna. Ahora, hemos hablado de los tensoactivos, pero yo mencionaba la solubilidad. ¿Por qué es tan relevante ese punto? Exactamente, Mira, porque entiendo que puede dañar las telas o la máquina de lavar. Mira, la solubilidad más bien, y el estudio lo arrojó en base a una temperatura de agua estándar, es más bien un atributo que es bastante evidente para el consumidor, porque es cuando te mancha la ropa. Y eso la dueña casa lo puede ver, nosotros mismos, cuando sacamos nuestra ropa a la lavadora podemos ver que está manchada y ahí podemos escoger, es más evidente. Pero los tensoactivos, que es el poder de limpieza, eso es mucho más difícil de determinar. Tendría que comprar la gama de los 20 productos y compararlos con una planilla para saber. Claro. Nosotros no esperamos como CERNAC que el consumidor sea químico y experto, en materia específica. Lo que esperamos es que escoja en base a la información que provee el mercado. Y en este caso, este mercado provee poca información útil para el consumidor. Muy bien. Bien, atención entonces con eso. Lucas del Villar, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos acá. Buenas tardes.